Conozcamos la Biblia. Padre Claudio Doglio. El Evangelio según Mateo. Las parábolas del compromiso fiel. Los últimos encuentros de Jesús durante su estancia en Jerusalén, en la explanada del templo, se convierten en enfrentamientos. Todos los evangelistas presentan esta situación de ruptura que marcó el final de la vida de Jesús. En particular, Mateo da un énfasis especial a este contraste. Quizás porque la escuela de Mateo, que trabajaba hacia los años 80, en un contexto de fuerte controversia con la nueva sinagoga reorganizada por Yohanan ben Zakkai, estaba en controversia con la estructura judaica reformada que intentaba, después de la destrucción del templo, preservar su identidad judaica. Y por tanto se cerró y se opuso al grupo cristiano. Había expulsado a quienes reconocieron al Mesías en Jesús y comenzó una auténtica confrontación con situaciones fuertes de controversia verbal y quizás también de oposición con consecuencias dolorosas para los cristianos, porque estaban en una posición minoritaria, sin derechos y protección civiles. En el capítulo 23 del Evangelio según Mateo, mantiene este tono de fuerte controversia. Comienza el último gran discurso, el escatológico final, que analiza el cumplimiento definitivo de la historia y ocupa los capítulos 23, 24 y 25 y corresponde al primer gran discurso del Evangelio según Mateo, el programático, que incluye los capítulos 5, 6 y 7, generalmente conocido como el discurso de la montaña. El discurso escatológico, que está contenido propiamente en el capítulo 24, tiene un preámbulo en el capítulo 23 y un apéndice parabólico en el capítulo 25. El capítulo 23 contiene fuertes y grandes reproches que Jesús dirige a los escribas y a los fariseos. Encontramos una colección de ¡ay!, que son el reverso de la medalla de las bienaventuranzas. Así como el discurso de la montaña se abre con felicitaciones a los que acogen el reino de Dios, así el discurso definitivo se abre mostrando la ruina de los que rechazan esta palabra y esta recepción. El capítulo 24 contiene una antigua formulación de la primera comunidad cristiana en lenguaje apocalíptico, es decir, se anuncia el final. No es fácil de entender en qué sentido se habla del final. En primer lugar, el primer objetivo es anunciar el final de Jesús, que es su pasión dramática y su muerte. Es el drama del rechazo que lleva
a la ruina, a la destrucción de su vida. El anuncio apocalíptico es típicamente pascual, es la inversión del destino. Al que mataron regresa glorioso en las nubes del cielo. Es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús como un vuelco de la historia hecha por Dios. La piedra descartada por los constructores se ha convertido en piedra angular. Dios hizo esta maravilla. La otra perspectiva final se refiere a la ciudad de Jerusalén. En el año 70, de hecho, los ejércitos romanos conquistaron la ciudad y la destruyeron. Fue un final decididamente doloroso para la comunidad judaica, que perdió el templo y toda la liturgia relacionada con el templo. El año 70 causó un cambio radical y el grupo de la sinagoga de una escuela farisea organizó la reforma y trató de sobrevivir a este desastre. De alguna manera, la comunidad cristiana primitiva vio en este discurso escatológico el anuncio del eschaton, del fin de Jerusalén, de esa estructura del templo destinado a acabar. Pero en el fondo, en contra de estos dos hechos sucedidos, la muerte de Jesús y el final del templo, también existe la perspectiva universal del fin del mundo, el cumplimiento final. No es un texto que quiera ofrecer indicaciones para saber cuándo sucederá, sino que indica que la historia se está encaminando hacia su cumplimiento, que puede ser trágico, precisamente a la luz de las dos tragedias ya ocurridas, el asesinato del Mesías y la destrucción de la ciudad santa. A este antiguo texto apocalíptico, conservado casi igual en Marcos y Lucas, Mateo agregó otro capítulo, que es el 25, con 3 parábolas que son propias. Como hizo con las 3 parábolas del rechazo de Israel, ahora propone 3 parábolas sobre el compromiso fiel. Y también en este caso tiene una visión sobre la historia de la salvación. Las 3 parábolas no dicen lo mismo, sino que abordan diferentes situaciones en el contexto de la historia. Son la parábola de las 10 jóvenes que van a encontrarse con el esposo, la de los sirvientes a quienes se confían los talentos del maestro, y la parábola del así dicho juicio universal, cuando el Señor reunirá a todos los pueblos y separará como un pastor las ovejas de las cabras. Veamos rápidamente cada una de estas parábolas. La primera se desarrolla en un contexto típicamente palestino, en un pueblo que celebra una fiesta de bodas. Aunque se refiere a las costumbres y tradiciones locales, no hay una coherencia narrativa muy fuerte y el texto se presenta más bien como una alegoría, una relectura metafórica de la historia de la salvación con la imagen del amor del encuentro nupcial, del encuentro del esposo con la esposa, una imagen cristológica importante. El esposo es esperado, significa que todavía no está. Las jóvenes esperan al esposo. 10 vírgenes van al encuentro del esposo. Se dividen en 2 grupos.
Esto es lo que dice el narrador, pero no se entiende de inmediato. 5 son prudentes y 5 son necias. En lenguaje más corriente uno diría estúpidas. Se comprende quiénes son las prudentes y quiénes son las necias. Allí son 10 y están esperando al esposo y tienen antorchas. Deben alimentar a estas antorchas con aceite, el combustible, para que puedan continuar manteniendo viva la llama. El esposo se demora. Llegan las altas horas de la noche, se quedan adormecidas. Cuando llega el esposo, solo 5 están preparadas. Las otras no están preparadas porque ya no tienen aceite y sus antorchas están apagadas. No están listas para recibir al esposo que viene. Son tan necias que van a buscar vendedores de aceite a medianoche. Naturalmente encuentran todo cerrado y cuando regresan, la puerta está cerrada. Se quedan fuera y llaman diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero desde dentro el esposo dice: no las conozco. Por tanto, estén atentos porque no conocen ni el día ni la hora. Esta parábola retoma el esquema de la parábola que cierra el discurso de la montaña. El hombre sabio construye sobre roca y el hombre necio construye sobre arena. Un poco antes, en el discurso de la montaña, Jesús dijo: no quien dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Aquí, paradójicamente, las estúpidas golpean diciendo Señor, Señor, pero no entran porque no hicieron la voluntad del Padre. Esta es la clave de lectura que representa el aceite. El compromiso personal, la respuesta existencial de cada uno. Esto no es comunicable, no es simplemente transmitir una cosa a otra. El sabio no puede transmitir el aceite a los otros porque es el compromiso que ha fallado y ellos personalmente no se han adherido. Se comprende que son estúpidos en el momento decisivo, pero cuando es demasiado tarde. Es necesario haberlo pensado antes. El objetivo del discurso escatológico es precisamente este: piensen antes. La otra parábola sobre los talentos pone en escena más bien una cuestión económica, una administración con bancos incluidos. Un señor rico confía a sus administradores su herencia y parte para un viaje. A uno confía 5 talentos, a otros 2 y a otro 1 talento. En el lenguaje antiguo, el talento es una unidad de peso y es una forma de cuantificar la plata. Un talento oscila entre 40, 60 o 100 kilos, dependiendo de las zonas de la época. La palabra talento debería sonar
como para nosotros quintal, kilos o tonelada. El Señor confía a uno de sus colaboradores 5 quintales de plata y al que le confía poco le da un quintal. No es poca cosa, no es una moneda para guardar en el bolsillo, es un quintal de monedas. Por tanto, un patrimonio que se debe hacer fructificar. Un error generalizado se deriva del hecho de que en nuestro idioma castellano la palabra talento ha terminado para significar cualidades, habilidades, cualidades naturales. Y luego los talentos que nos da el Señor los identificamos como nuestras dotes, como nuestras cualidades. Y se dice que cada uno ejerce las cualidades que recibió del Señor. De hecho, en la parábola se dice que ese patrón distribuye su patrimonio de manera diversa, dando a cada uno de acuerdo con sus propias habilidades. Por lo tanto, los talentos no son habilidades, los talentos son el patrimonio dado por el Señor. Entonces, ¿cómo podríamos explicarlo? ¿Qué dejó el Señor a sus discípulos? ¿Cuál es su patrimonio? El Evangelio, la gracia, la iglesia, los sacramentos, la palabra de Dios que podemos ejemplificar de muchas maneras. Esta es la riqueza que se nos ha dado, es el depósito, es lo que en la tradición de las cartas pastorales se llama el depósito bueno, el depósito de fe. Depósito es un término bancario que se asemeja mucho a lo que nos dice esta parábola. Los dos primeros administradores que recibieron un gran depósito lo depositan en el banco y buscan de hacerlo rendir. Cuando el Señor regrese, después de mucho tiempo, le devolverán el capital con los intereses. Aquel depósito ha duplicado el capital inicial. En cambio, el tercero no hizo nada. Tomó ese patrimonio y lo enterró. Ese patrimonio ha sido inútil para él. Cuando regresa el Señor, se lo devuelve tal como lo ha recibido, diciéndole, no me ha servido para nada, no hice nada. Entendemos que la tragedia es del que le dice al Señor que el hecho de haber conocido el Evangelio no me sirvió de nada. El hecho de que la iglesia tenga los sacramentos, la gracia, la palabra de Dios, no me ayudó para nada. Mi vecino ateo o de otra religión vivía exactamente como yo, que tenía toda esta herencia. Es lógico que el Señor reaccione diciendo, siervo indigno y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo lo retirase con intereses. Quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10. El siervo que no ha hecho nada es llamado malvado y perezoso. La antigua traducción tenía el término negligente, un término que significa perezoso, malvado, es sinónimo de perezoso. Es una parábola dirigida a los cristianos, a aquellos
que en la comunidad cristiana han recibido el patrimonio de Cristo, su depósito de fe, y es para que lo usen. Dos, de hecho, lo usan. 2/3 los emplean bien. Quien más, quien menos. El que tenía 5 talentos después también tenía más capacidad. Recibió mucho y lo duplicó. El que recibió un poco menos significa que tenía menos capacidad, pero también él lo duplicó. Significa que el compromiso lo ha puesto. El patrimonio evangélico le ha servido. Ha dado sus frutos. Muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu Señor. Es el anuncio de alegría para los administradores cristianos, para aquellos que en la comunidad cristiana también tienen un papel importante en la gestión del patrimonio evangélico. Fiel es lo opuesto a perezoso. El que es perezoso no es fiel. No usar es traición. No hacer fructificar el evangelio es traicionar la tarea que el Señor le ha dejado. Entre la primera y la segunda parábola podemos ver una pequeña distinción. En las jóvenes que esperan al esposo, podemos reconocer la situación que precede a Cristo. Podemos ver en esas jóvenes la imagen de Israel esperando al Mesías. Cuando el Mesías llega, algunas están listas y lo reciben, mientras que las otras están satisfechas con la teoría, pero de hecho pierden la oportunidad y no entran en el reino. En vez, la parábola de los administradores está más bien dirigida a los líderes de la comunidad cristiana, aquellos que viven después de Jesús, aquellos que heredaron su patrimonio, y es su trabajo hacerlo rendir. Incluso dentro de esta comunidad hay personas malvadas y perezosas, como el que entró en el banquete nupcial sin el vestido apropiado y es expulsado. Así, este administrador indigno y perezoso es expulsado. Expúlsenlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. La última escena, la que llamamos del juicio universal, parece una apertura universal donde las personas interrogadas no están en la tradición de Israel ni en el ambiente cristiano, sino que son de hecho la gente en general. De hecho, se maravillan frente al Mesías, el rey que se sienta en el trono y dice: me dieron de comer, no me dieron de comer. Pero ambos reaccionan diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento? Nunca te encontramos para darte de comer, para no darte de comer. No lo conocen, no conocen directamente a Jesús, pero la revelación es lo que hicieron o no hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo han hecho o no lo han hecho a mí. Es la revelación que el Mesías tiene como hermanos y hermanas más pequeños a todos los hombres y mujeres. La actitud que cada uno tiene hacia los demás es la forma de relacionarse con el Mesías. Tratar bien a otra persona es tratar bien al Mesías. Despreciar a otra persona es despreciar al Mesías. Es el criterio del juicio que se aplica a aquellos que no han recibido el patrimonio del Evangelio, que no tienen la expectativa del esposo y han vivido de una manera buena o mala.
Y el criterio es precisamente el de las obras de misericordia, la acogida, el servicio del otro. El capítulo 26 comienza con la típica fórmula de conclusión. Cuando terminó este discurso, Jesús dijo a sus discípulos, ya saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Todos estos discursos han terminado. Con el quinto discurso termina la parte central del Evangelio y sigue la última sesión que narra la pasión, la muerte y la resurrección del Mesías.